Hola a todos, a continuación voy a explicar la metodología a seguir para la ejecución del proceso de despliegue de líneas radiales en lo concerniente al tema de desarrollo de sólidos, en este caso una pirámide. Este tipo de problemas lo encontramos comúnmente en sólidos truncados. Un sólido truncado es un sólido que tiene un punto donde a partir de él surgen diferentes aristas o lados del mismo, y como a partir de ese punto surgen diferentes lados del mismo, entonces a partir de ese punto se pueden desplegar lo que son las diferentes caras o superficies del sólido que se esté analizando. Tenemos en el ejemplo, tenemos la vista horizontal de una pirámide cuya base es cuadrada, es una base regular, es decir que los lados de la base son iguales. La parte alta, la cresta de la pirámide, está dada por el punto A, y la distancia inclinada que existe entre la parte alta de la pirámide y el punto medio de alguno de los lados de la base de esa pirámide se conoce como apotema. La distancia de o más bien la apotema de la pirámide es una parte o un parámetro muy importante dentro de lo que es análisis de pirámide y otro tipo de sólidos, pero en esta parte de lo que es dibujo vamos a utilizar esa apotema como una distancia inicial para proceder a hacer el trazo de nuestros dibujos, de los dibujos de las caras de esa pirámide. Habíamos hablado antes de empezar a hablar de lo que son las partes de esta pirámide que estamos viendo, de lo que es un plano cortante, y habíamos hablado de lo que es el tema de un objeto truncado. Y habíamos dicho que un objeto truncado es un objeto que es cortado por un plano cortante imaginario, donde una de las partes de ese objeto no se toman en cuenta para lo que es la representación del desarrollo. Y efectivamente, para este ejemplo tenemos un plano cortante diagonal que corta a esa pirámide, y la parte que vamos a dibujar solamente está dada por el sólido restante que se localiza en la parte inferior de la misma. Aquí les muestro brevemente lo que es la lámina que deben desarrollar. Nos vamos a concentrar a hablar acerca de lo que se está dando. Aquí pueden ver la base cuadrada de la pirámide, el punto central de la misma, el punto más alto de la misma es el punto V, la distancia de V a A es la apotema, y aquí podemos ver dónde está la que es la cresta de la pirámide. Esta zona que está aquí no se está dibujando, estos lados de la pirámide no se dibuja para evitar confusiones en el estudiante, pero lo que es el, el plano cortante realmente está cortando a la pirámide en este sentido. Acá podemos ver el punto de partida para que ustedes dibujen lo que es el desarrollo de esta pirámide. Aquí está el punto V. A partir de aquí comienza el despliegue de líneas radiales, y esta línea indica la dirección de la apotema, es decir, hacia dónde quedaría el punto A. Asimismo, es que vamos a estar trabajando acá en el ejemplo del día de hoy. Primer paso. Usted tiene la vista vertical de la pirámide y tiene la vista horizontal. Como tiene dos vistas adyacentes, entonces usted puede proyectar entre ellas. Cuando hablamos de proyectar, hablamos de trazar líneas guías desde una vista hacia otra vista. ¿Con qué intención? Con la intención de encontrar, en este caso, puntos de intersección. ¿Por qué? Porque este plano cortante que estoy señalando intersecta en este punto y en esta parte, intersecta
a 2 filos de la pirámide y en esta zona a 2 filos de la pirámide. Y se los vamos a demostrar a continuación. Usted toma sus escuadras. Mucho cuidado con lo que es la utilización de las escuadras, el procedimiento a seguir para trazar líneas paralelas de proyección. Aquí está. A partir de esos 2 puntos traza esas 2 líneas guías. Y yo les había comentado de que se producen 2 intersecciones de esa línea guía que usted va a trazar con lo que es los filos de la pirámide. Y aquí están los puntos de intersección de los que les estoy hablando. Ahí están. Donde están los círculos se producen los puntos de intersección. La línea de proyección que viene de la vista vertical, esas líneas intersectan a esos filos de la pirámide en estos puntos. ¿Qué tenemos que hacer? En línea visible, usted va a unir esos puntos de intersección, así como lo estoy mostrando, de esta manera. Estos círculos solamente los dibujé para mostrarles, para que identificáramos dónde están esos puntos de intersección. Por lo tanto, no forman parte del procedimiento. ¿Qué he dibujado en estos momentos? Lo que he dibujado en estos momentos, recuerden que esta es la vista horizontal, cómo se ve la pirámide desde arriba. Ese perímetro que he dibujado representa a la sección cortada por el plano cortante. Toda esta zona que estoy mostrando es una zona que el plano cortante la corta. Entonces ya la pirámide, ya no hablamos de una pirámide entera cuya cresta está definida por un punto, sino que hablamos de una pirámide que es truncada, cuyo punto más alto o más elevado de la misma ya no es un punto, o sea, el punto A. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar ese punto A para dibujar el desarrollo, porque a partir del punto A es que se van a desplegar las diferentes proyecciones que me permitirán dibujar cada uno de las caras o lados de esa pirámide. Por eso se llama proyección radial. Además de identificar esa zona, usted debe dibujarla en línea visible. Para identificarla, usted debe nombrar los puntos, los vértices de ese nuevo polígono, que se le podría decir que es la superficie de corte o de truncamiento de esa pirámide. Esos vértices usted los debe nombrar. Usted utiliza la nomenclatura que usted desee para nombrar. Por ejemplo, yo voy a utilizar números para diferenciarlo de las letras. ¿Por qué? Porque los puntos que son letras o que están nombrados por letras, se podría decir que son los puntos que me suministra el problema, son los vértices de la misma pirámide, mientras que estos que son números han sido puntos generados a partir de estos 2 primeros pasos del problema que he desarrollado. Después que usted tiene eso, entonces usted también nombra esos puntos en la vista vertical. Observen algo. Si esto es la vista horizontal, el punto 2 está delante del punto 1 y el punto 3 está delante del punto 4. Por lo tanto, aquí sería 3,4. Aquí se encuentra el punto 3 y el punto 4 en la vista vertical, y en la vista vertical, pero del otro lado, esta línea de proyección corresponde al punto 2 y al punto 1. Como el desarrollo consiste en dibujar las superficies externas o las caras externas de un sólido en su tamaño verdadero, nosotros tenemos que conocer las dimensiones reales
de las diferentes caras de la pirámide truncada. El tema es que alguna de esas distancias de esa pirámide truncada yo no las conozco en estos momentos y debo hacer un análisis previo para determinar esa longitud real de las mismas, con la intención de que posteriormente, mediante el uso de mis escuadras, yo pueda con toda tranquilidad dibujarlas en su tamaño verdadero. Lo que estoy haciendo a continuación solamente es para mostrarles a ustedes las diferentes caras que se forman de la pirámide truncada. Esta pirámide truncada tiene caras laterales, como esta que estoy señalando, que tiene forma de trapecio. Esta que estoy señalando, que tiene una forma irregular con 4 vértices. Esta lateral, que es otro trapecio, y esta de acá, que es otro polígono irregular. Y no podemos dejar pasar por alto lo que es la base de la pirámide, que también es otra cara de la misma que debe ser dibujada. La porción de la pirámide que está por encima de los puntos 1, 4, 2 y 3 no se dibuja porque es la parte truncada de la misma. Esta parte que voy a señalar a continuación representa esa porción de la pirámide que no vamos a dibujar. Ahí está. Esta parte no se va a dibujar. Solamente se va a dibujar la parte inferior. ¿Por dónde uno comienza a dibujar la pirámide truncada? Hay que comenzar a dibujarla por donde el problema me lo indique. El problema me está indicando que debo comenzar a dibujar la pirámide truncada orientándome por medio de lo que es la apotema. Ese punto B se localiza o divide la línea desde C a D, la divide en dos partes iguales. Aquí sabemos dónde está el punto A, pero no sabemos dónde está el punto B. Esta línea guía solamente muestra lo que es la dirección. Aquí está el punto inicial y aquí está la dirección, pero no sabemos dónde está el final de esa apotema. Para determinar la posición exacta del punto B, hay que conocer la longitud real del apotema. Esta distancia hay que conocerla en su longitud real. Lo que sucede es que como esto es la vista horizontal, esta línea que tengo señalada es la proyección horizontal del apotema. Y esta línea que tengo aquí señalada es la proyección vertical del apotema. Sin embargo, esa proyección vertical del apotema que estoy señalando sí está en tamaño verdadero. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es medir la apotema con nuestras reglas, tomando en cuenta la escala, y posteriormente trasladar esa distancia a una línea visible que va colocada desde el punto A en esta dirección. ¿Por qué la longitud de la línea que va desde A a B en la vista vertical se encuentra en su longitud verdadera o longitud real? ¿Y por qué acá, en la vista horizontal, esa línea de A a B no está en su longitud real? Esto es un tema de geometría descriptiva, pero lo que les puedo decir
a modo conceptual e introductorio para ese curso, es que se dice que una línea está en su longitud verdadera o longitud real si en la vista adyacente esta línea es paralela al eje de bisagra. Esta es la vista vertical, la vista adyacente es la vista horizontal y la línea desde A a B está paralela al eje de bisagra. Entonces, si está paralela, en la vista adyacente se encuentra en su longitud real. Lo que tenemos que hacer es medir esa distancia. Aquí lo vamos a hacer. 6.32 metros. ¿Qué hay que hacer? Usted toma su lápiz HB para dibujar una línea visible y con esa misma orientación usted mide los 6.32 metros. Y de esa manera usted encuentra el punto B. Esta línea que yo acabo de trazar desde A a B tiene la misma longitud que la línea desde A a B en la vista vertical. Y vuelvo y repito, es mi punto de partida para dibujar el desarrollo. Después de ello, yo tengo que comenzar a dibujar las diferentes caras de la pirámide. Pero como vamos a dibujar una pirámide truncada, mejor vamos a dibujar primero todo en línea guía y después, vamos a hacerlo de esta manera, después que nos demos cuenta cuál es la porción de la pirámide que nos interesa y cuál es la porción de la pirámide que vamos a omitir en el dibujo, entonces hacemos finalmente lo que es el dibujo de las líneas visibles. Para dibujar esas caras de la pirámide hay que encontrar el punto D, el punto C, el punto B y el punto F a partir del punto A en el nuevo dibujo que estamos haciendo. Como esto es una pirámide regular, se puede decir que el punto A, que es el punto de la cresta de la pirámide, se encuentra en el centro de esa área cuadrada. Esa es la primera conclusión a la que podemos llegar. Como es una pirámide regular de base cuadrada, entonces la distancia que hay desde D a A es la misma longitud que hay desde F a A, desde B a A y desde C a A. Cuando hablamos que tenemos múltiples puntos que se encuentran a una misma distancia de un punto, en este caso del punto A, entonces hablamos de que hay una distancia radial, porque todos los puntos están equidistantes. Cuando usted traza un arco con su compás, todos los puntos dentro de la trayectoria del arco que usted ha trazado se encuentran a la misma distancia del centro del arco. Entonces eso nos da una idea de por dónde tenemos que comenzar a trabajar. Vamos a trazar un arco. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que trazar un arco, pero tenemos que encontrar el radio del arco que vamos a trazar. El tema es que si usted simplemente mide la distancia que hay desde A a D para trazar ese arco, acá en el desarrollo estaría cometiendo un error, porque la longitud que hay desde A a D no es una longitud real, esta es una longitud inclinada, y aquí lo podemos ver, la longitud desde A a D. Entonces esa longitud de A a D está inclinada en el espacio. ¿Y qué es eso de una línea inclinada en el espacio? Una línea inclinada en el espacio es una línea que no se puede medir con una regla, porque en el espacio tiene inclinación en profundidad y tiene inclinación también en el eje de la vista vertical. Por eso, entonces tenemos que calcular la longitud real de esa línea.
¿Qué va a hacer usted? Vamos a utilizar un pequeño método que se llama el método de rotación. El método de rotación es una técnica de dibujo que se utiliza para calcular la longitud real de las líneas, utilizando como referencia dos vistas adyacentes. Entonces, vamos a tomar o a trazar a partir del punto A una línea guía horizontal, así como estoy señalando. Después de eso, usted va a tomar su compás, va a pararse con el compás en el punto A y va a abrir su compás de manera tal que éste abarque o llegue hasta el punto D. Después de eso, cuando usted abre su compás hasta el punto D, entonces usted va a trazar un arco cuyo centro esté en A, que pase por el punto D y que intersecte a esa línea horizontal que usted trazó. Y esa línea horizontal que usted trazó debe ser totalmente paralela al eje de bisagra. Ese nuevo punto de intersección usted lo va a proyectar hacia la vista adyacente, en este caso hacia la vista vertical. Y cuando hablamos de proyectar hacia la vista adyacente, hablamos de una proyección totalmente vertical, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con el eje de bisagra. Cuando usted traza esa línea de proyección, se viene al punto D en la vista vertical y a partir de ese punto D, usted va a trazar una línea guía totalmente horizontal. Al trazar esa línea guía totalmente horizontal, usted se da cuenta que se forma un punto de intersección con esa línea que usted proyectó desde desde la vista horizontal. Ese punto de intersección, lo que realmente le va a mostrar a usted es la longitud real que hay desde el punto A hasta el punto D. Y esa longitud real que hay desde el punto A al punto D es la misma, esta longitud real que estoy señalando, es la misma longitud real que hay desde A a F, desde A a B y desde A a C. Esa longitud es muy importante para mí. Se preguntarán, bueno, ¿en qué tipo de línea vamos a trazar esa longitud? Deben trazarla en línea guía. Repito, esa longitud la deben trazar en línea guía. ¿Por qué se traza en línea guía? Porque es un procedimiento, no es el dibujo final que se desea obtener o la representación final que se desea realizar. El objetivo del cálculo de la longitud real desde A hasta el punto D es poder medir con su escuadra esa distancia que hay entre el punto A y el punto D. En este caso me dio 6,63 metros. Esa distancia de 6,63 metros usted la va a utilizar para encontrar el punto F, el punto D, el punto C y el punto B acá en la vista de desarrollo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tomar su compás, se va a parar en el punto A y con línea guía usted va a dibujar una circunferencia cuyo radio es de 6,63 metros. Y va a darse cuenta que el radio de esa circunferencia que usted acaba de trazar es un poco más grande que la longitud del apotema. Y es de esperarse, porque si usted observa esto que está aquí, en la vista horizontal, la longitud del apotema es mucho más corta que la longitud que hay desde el punto A al punto D. Por eso es que es más grande. Una vez usted traza esta circunferencia, entonces nos
corresponde encontrar los puntos D, C, B y F. Pero para encontrarlos entonces hay que hacer uso un poco de lo que es la comprensión de lo que es las vistas ortogonales. Observen que el punto B, que es el punto final del apotema, forma o se encuentra primero que nada en el punto medio de la línea que va desde D a C. La línea que va desde D a C es uno de los lados de la base de la pirámide. Entonces, como está en el punto medio, además de estar en el punto medio, forma un ángulo de 90 grados con la base de la pirámide. Aquí está, 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo trazar una línea que pase por el punto B y que sea perpendicular al apotema. El apotema es esto que tengo seleccionado. Si yo trazo una línea perpendicular al apotema, podré encontrar el punto D y el punto C. ¿Cómo usted traza esa línea perpendicular? Con sus escuadras. Y aquí es donde viene lo que es la importancia de las escuadras. Porque usted pone su escuadra fija aquí sobre el apotema y va a encontrar, o con la segunda escuadra, va a poder trazar una línea perpendicular al apotema. Esta es la apotema, esta es la línea perpendicular al apotema. Y esa línea guía usted la va a extender de manera tal que genere dos puntos de intersección con la circunferencia que usted ya trazó. Esos puntos de intersección que se forman con la circunferencia que usted ya trazó verdaderamente o efectivamente vienen siendo el punto D y el punto C. Vamos a nombrarlo, es importante nombrarlo para que estemos todos claros. Ahí está, acabo de colocar el punto D y el punto C. En este momento que tenemos el punto B, el punto D, el punto C y el punto A. Observen que el punto D se une con el punto A y el punto C se une con el punto A. Entonces, en línea guía, nosotros vamos a trazar una línea desde D hacia A, una línea desde C hacia A. Y ese triángulo que se forma equivale a este triángulo que está acá en la vista horizontal. Tenemos que continuar trabajando, tenemos que continuar encontrando esos puntos. Ahora vamos a desplegar lo que es la línea desde A a F, la línea desde A al punto B, y ya tenemos la línea desde A al punto C. ¿Cómo hacemos eso? Resulta que las pirámides regulares tienen igual longitud en sus lados. Entonces, si la distancia desde B a C es la misma que desde C a D y desde D a F, y ya usted conoce la distancia que hay desde C a D, entonces usted va a tomar su compás de la siguiente manera. Se para en el punto C y va a medir cuántos centímetros tiene o cuántos centímetros hay desde el punto C al punto D. En este caso, trazo un pequeño arco. Vamos a trazar el pequeño arco para no saturar el dibujo, para que entiendan lo que les estoy explicando. Aquí está. A partir del punto C, tracé un pequeño arco que pase por el punto D. Pero más que trazarlo, lo que nos interesa es conocer esa distancia radial.
Aquí la tenemos, es 4. En mi caso es 4.007. Repetimos el proceso a partir del punto D, trazamos otro arco de 4.007. A partir del punto D encontramos el punto F. Y si aquí está el punto F, podemos también encontrar el punto B, porque la distancia desde F a B es 4.007 también. Volvemos y hacemos lo mismo. Nos paramos en el punto F sin mover lo que es la abertura del compás y trazamos nuestro siguiente arco y de esa manera encontramos el punto B. No es necesario que dibuje la circunferencia completa, con tan solo dibujar una pequeña porción del arco que intersecte a la circunferencia inicial que usted trazó, ya será suficiente. Vean que hemos encontrado el punto C, que está aquí, el punto D, el punto F y el punto B. Pero tenemos que estar claros de que esta pirámide tiene 4 superficies laterales en forma de triángulo. Y aquí yo tengo, si uno el punto D con el punto F con el punto A, ese triángulo que acabo de seleccionar es esta superficie que tengo seleccionada. AFB. Este que seleccioné es otro. Voy a seleccionarlo acá en el desarrollo. Para allá. Ahora sí. Aquí está el punto A, el punto F, el punto B. Aquí está el punto A, el punto F y el punto B. Vean que son triángulos, se ven en distintos tamaños. La razón es porque este triángulo está en su tamaño verdadero, está mostrando sus dimensiones reales. Acá está inclinado en el espacio. Y así sucede con el triángulo ADF, porque el triángulo ADF es el que estoy mostrando en estos momentos. Este es el triángulo ADF. Y así sucede con los demás triángulos. ¿Qué hemos dibujado hasta el momento? El despliegue de las caras laterales de la pirámide a partir del punto A. Pero quiero que vean que solamente tenemos 3 de las superficies laterales de esa pirámide y deberíamos tener las 4 dibujadas. ¿Cuál superficie nos hace falta? La superficie que se forma entre A, B y C. Así que tenemos que volver a trazar a partir del punto B otro arco para encontrar el punto C. En el desarrollo van a existir 2 puntos C. Así que nos paramos en el punto B, trazamos ese arco cuyo radio es de 4.007 y de esa manera encontramos el punto C. Ahí está. Así que unimos el punto B con el punto C
y posteriormente con el punto A, porque estos forman una superficie lateral de la pirámide. Todos esos triángulos que he dibujado son triángulos totalmente idénticos. Ahí están. Tengo las 4 caras laterales de la pirámide, pero me hace falta dibujar la base cuadrada de la pirámide. Yo puedo dibujar la base cuadrada de la pirámide a partir de cualquiera de estos puntos. A partir del punto C y D, desde D y F, F y B, B y C. ¿Por qué? Porque todos estos puntos, todos esos 4 puntos, se unen con la base de la pirámide. Lo que tenemos que hacer es conocer las dimensiones reales de la base de la pirámide. Las dimensiones de la base de la pirámide, si la base es totalmente plana o está totalmente horizontal en el espacio, va a ser fácil calcularla porque ellas se encuentran paralelas al eje, se encuentran paralelas a lo que es el eje de bisagra que divide la vista vertical con la vista horizontal. Esta es la superficie plana de la que les estoy hablando, y cuando digo que se encuentra totalmente paralela es porque la base de la pirámide aparece como filo en la vista vertical, es una línea en el espacio, y acá se encuentra el eje de bisagra. Vean que están paralelas, por lo tanto está en su longitud real. La voy a dibujar aquí a partir del punto D y del punto C. Aquí está la distancia de D a C. Quisiera saber cuánto es la longitud o las dimensiones de la base de esa pirámide. Entonces, para asegurarme de ello, lo que hago es que mido con mi regla la distancia que hay desde D a F, 4 metros. Entonces usted va a tomar su escuadra y va a trazar una línea paralela a la distancia que hay entre C y D, y esa línea paralela va a estar separada 4 metros entre los puntos C, D, aquí está, 4 metros. Después de ello, entonces también con lo que es la ayuda de las escuadras, usted puede tomar esta línea de referencia, esta línea que estoy dibujando, y usted va a trazar dos líneas perpendiculares a CD. Esas dos líneas perpendiculares a CD, cuando hablo de CD me refiero a esta línea, van a medir 90 grados con respecto a CD. Usted la va a llevar hacia la línea que trazó previamente de esta manera, y de esa manera entonces usted va a observar que se forma el cuadrado de la base de la pirámide, y la base de la pirámide está conformada por los puntos D, C, aquí está el punto B, y me falta el punto F y el punto B. Mucho cuidado con esto. Observen, esto es un error típico. Aquí. Colocar esto es error. ¿Por qué? Porque el punto D no se une con el punto B. Observen que el punto D se une con el punto F y el punto C se une con el punto B. Entonces aquí iría B y acá iría F. Entonces de esa manera tenemos dibujado lo que es el despliegue radial de esa pirámide regular. Pero este despliegue, este dibujo que hemos realizado y que estoy señalando, es el desarrollo de la pirámide de base cuadrada si estuviese completa. Pero como está truncada, entonces tenemos que localizar cuál es la porción de esa pirámide efectiva
para entonces, a partir del conocimiento de esa porción efectiva de la pirámide, entonces dibujar todo en línea visible. ¿Qué hay que hacer para determinar o encontrar la porción visible efectiva de esa pirámide? Hay que encontrar el punto 1, punto 4, punto 2 y punto 3. Allí nuevamente entonces caemos en lo mismo, porque tenemos que conocer la distancia que hay desde el punto 2 al punto B, la distancia que hay desde el punto 3 al punto C, la distancia que hay desde el punto 4 al punto D, la distancia que hay desde el punto 1 al punto F. Por simetría del proceso que estamos desarrollando, yo les tengo que decir a ustedes lo siguiente, y en el caso del ejemplo de la lámina que tienen que desarrollar también así lo es. Resulta que por simetría y de acuerdo a la forma como el plano cortante corta lo que es la pirámide, la distancia que hay desde B al punto 2 es igual a la distancia que hay desde F al punto 1. Eso es muy importante que esté claro, es decir, la distancia esta distancia que estoy señalando es la misma que la distancia que hay desde F al punto 1. Y en la parte derecha de la pirámide podemos decir lo siguiente. La distancia que hay desde el punto 4 al punto D es la misma distancia que hay desde el punto C al punto 3. ¿Por qué? Porque el plano cortante se ve como filo en la vista vertical. Eso me permite reducir de 4 análisis de longitud real pasos a solamente hacer 2 análisis, porque ya yo conozco las demás distancias. Eso facilita bastante lo que es el proceso que ustedes vayan a realizar. ¿Cómo calculamos la longitud real del área efectiva o las dimensiones reales del área efectiva? Partimos como siempre del punto A. Vamos a partir del punto A. ¿Qué vamos a hacer aquí? Observen bien lo que vamos a hacer. A partir del punto A, usted va a trazar una línea guía horizontal que corte completamente al objeto, en este caso la pirámide, en la vista horizontal, así como lo acabo de hacer. Luego va a tomar su compás en línea guía, se para en el punto A, mide la distancia que hay hasta el punto 2, y luego traza un arco. Ese arco, el único requisito que les pido de ese arco es que pase por el punto 2 y que intersecte a esa línea horizontal que partió del punto A, así como lo hicimos. Lo mismo hacemos con el punto 3. Como les dije, solamente vamos a hacer 2 análisis para calcular longitudes reales. Al calcular la distancia que hay desde A hasta el punto 2, la distancia real, ya vamos a conocer cuánto es la distancia real que hay desde A al punto 1. Y al conocer la distancia que hay desde A a 3, vamos también a poder conocer la distancia que hay desde A a 4. También lo hubiésemos podido haber hecho desde el punto B al punto 2, desde el punto C al punto 3. Pero en este caso lo vamos a tomar desde el punto A porque es el punto, digamos, medular en el análisis que estamos desarrollando. Así que hacemos lo mismo para el punto 3. Usted se para en el punto A,
está. Traza ese arco que pase por el punto 3, que parta de A y que intersecte a esa línea horizontal. Ahí está el arco, intersecta la línea horizontal. Después de eso, es a partir de esos dos puntos de intersección, usted va a proyectar hacia la vista vertical dos líneas guías. Así como lo estoy haciendo. Aquí están las dos líneas guías. Observen. Ambas líneas guías parten de los puntos de intersección que se formaron entre el arco que tracé con la línea horizontal. Esas dos líneas guías me van a permitir a mí encontrar las longitudes reales que hay desde el punto A al punto 2 y desde el punto A al punto 3. De la siguiente manera, aquí se encuentra el punto 2 en la vista vertical, entonces usted traza una línea guía totalmente horizontal que parta del punto 2. En la parte derecha, usted traza una línea guía totalmente horizontal que parta del punto 3. Donde esa línea horizontal que usted acaba de trazar se intersecte con la línea guía del procedimiento de rotación que usted aplicó al punto 3, aquí se va a encontrar la longitud real que hay o que se forma entre el punto A y el punto 3. Hay que tener bastante cuidado con lo que es el trazo de esa línea. Aquí está. Lo mismo sucede en la parte izquierda. Esa línea horizontal que usted trazó a partir del punto 2, ella se va a intersectar con la línea de proyección que resultó de haberle aplicado el método de rotación al punto 2, y ese punto de intersección le permitirá a usted conocer la distancia que se forma entre el punto A y el punto 2. ¿Qué hay que hacer? Usted va a medir con su regla y lo puede anotar. Es muy importante que no se le olvide esa distancia. La distancia que hay desde el punto 2 al punto A es 2.83. Y la distancia que hay desde el punto A al punto 3 es un poco más grande, es 3.50. Aquí la vamos a dejar, no la vamos a borrar por el momento, porque las vamos a necesitar. ¿De dónde a dónde se debe medir acá en el desarrollo 2.83? Usted debe medir 2.83 desde el punto A al punto 2 y desde el punto A al punto 1. Pero el punto 2 se encuentra sobre la línea que va desde A a B. Aquí no es B, esto sería A, B, C, D, E. Aquí sería el punto E. Este es el punto E. Porque el punto final de la apotema también se llama B. Entonces, el punto 2, vuelvo y repito, se encuentra en esa línea que va desde el punto A al punto E. Y esa distancia que usted va a medir es 2.83. Usted se concentra entonces de esa manera en esa línea desde A a E y va a medir con línea guía esa distancia de 2.83. Aquí está. Y donde usted mide esa distancia de 2.83 desde el punto A en sentido hacia el punto E, desde el punto A hacia el punto E, esa distancia de 2.83 le va a permitir encontrar entonces el punto 2. Hemos encontrado el punto 2. Tengo que encontrar el punto 1. El punto 1 también, aquí lo podemos ver en la vista vertical, se encuentra a 2.83 metros del punto A.
pero el punto 1 se encuentra entre A y F. Entonces usted se viene acá y aquí está el punto F. Entonces usted se para en el punto A y usted mide con su regla los 2,83, en este caso metros. Y de esa manera encuentra el punto 1. Ahí está la distancia que hay desde A a 1. Tenemos que encontrar entonces también el punto 3 y el punto 4. El punto 3 se encuentra a 3,50 desde el punto A, pero el punto 3 se encuentra en la línea que va desde A a C. En esta línea, desde A a C, a 3,50 medido desde el punto A se encuentra el punto 3. Nos paramos en el punto A, medimos 3,50 y allí vamos a poder encontrar entonces el punto 3. Ahí está. También tenemos que encontrar el punto 3 en esta lista que está acá, en esta línea, porque también está representando lo que es el tramo que va desde A a C. Así que a partir del punto A nuevamente medimos los 3,50 con nuestra regla, identificamos el punto, rotulamos el nombre y de esa manera tengo el punto 3. Solamente me hace falta encontrar el punto 4 y el punto 4 se encuentra entre el punto A y el punto D. El punto 4, si usted ve la vista vertical, se encuentra a la misma distancia que el punto 3 medido desde el punto A, o sea 3,50. A partir del punto A usted se viene a la vista de desarrollo y usted mide los 3,50 y eso le permitirá a usted encontrar el punto 4. Aquí está. Cuando ya usted encontró el punto 1, el punto 2, 3 y 4, entonces procede a unirlos, y ahora sí en vista en línea visible, porque estos puntos que usted acaba de encontrar representan lo que es el límite de la porción que ha sido truncada, como su nombre lo dice, de la pirámide. Les repito, en línea visible deben hacer este procedimiento. A continuación voy a mostrar esta porción sombreada de la pirámide, la cual es inefectiva para lo que es el dibujo a realizar. La voy a mostrar acá en el desarrollo. Esto que voy a mostrar solamente es para que podamos identificarlas, no forma parte del procedimiento, pero solamente para que ustedes identifiquen la porción del desarrollo que corresponde a esta porción de la pirámide, es esta que está acá. Solamente que acá se encuentra el despliegue de las caras de la pirámide que han sido cortadas. ¿Cuál es la porción de la pirámide que se debe dibujar en línea visible? Usted va a dibujar en línea visible todo lo que es la parte inferior de la pirámide, conformada por la base de la pirámide y por las partes laterales que no están sombreadas. O sea, usted va a unir el punto 3 con el punto C, el punto C con el punto D, con el punto 4. Usted va a unir el punto 4 con el punto D,
con el punto F, con el punto 1, y va a formar la otra porción de la pirámide, y así lo repite. Solamente es cuestión de dibujarlo todo en línea visible. Y también lo debe aplicar para lo que es la base de la pirámide. La base, en este caso, cuadrada. Y de esa manera hemos dibujado el desarrollo de la pirámide truncada. Todo lo que está seleccionado es el desarrollo de la pirámide truncada, es toda la parte inferior de la pirámide. La parte sombreada no forma parte del desarrollo y no forma parte del problema como tal, porque es un problema de pirámide truncada. Si fuese un problema de pirámide completa, entonces usted debería entonces tener bien claro que sí formaría parte de la solución de su problema, y que entonces el desarrollo final estaría dado por los elementos que tengo seleccionados en estos momentos. Vuelvo y les repito, este sombreado no es necesario dibujarlo, solamente lo hice para mostrar la parte inefectiva en cuanto al tema de las porciones de la pirámide a dibujar. Tampoco es necesario que me hagan acotaciones, porque no forma parte de este módulo que estamos desarrollando. Cualquier consulta, entonces estamos a la orden y estamos en comunicación.